Es tiempo para la palabra, la entrevista, las emociones, que en muchas ocasiones es complicado que puedan traspasar el cristal. Si lo conseguimos esta tarde, o por lo menos que ustedes se queden un ratito pendientes a este tiempo de televisión, yo me quedaré muy satisfecho, se los puedo garantizar, porque la gente anónima, pero que ha trabajado tanto y tiene tantas cosas que contar, les puedo garantizar que en la inmensa mayoría de las ocasiones es mucho más gratificante que un político hablando media hora para que después no cumpla o no digan nada. Y tener gente nacida en esta tierra con una vida tan apasionante, yo creo que son merecedores de traspasar esto a través de la pequeña pantalla. Quiero que vean estas imágenes. Esto ocurrió hace muy poquito, hay muy poca gente aquí en Canarias que hayan tenido ese honor, ese reconocimiento, ese cariño de sus propios compañeros, y es haber cumplido con un expediente intachable, llevando a cientos, miles de personas durante 42 años de servicio. Esta era la llegada, el último vuelo en el que pues no volvería a subir a esa cabina de esos vuelos don Juan Reyes, que es el protagonista de este Mirando al Norte del día de hoy. Así que vamos a ver esas imágenes, ese último vuelo, el Madrid-Tenerife Norte, donde le decía adiós a una vida intensa. El combustible de la toma del Tenerife no está. Y después aquí, mira. Vamos a pintar un grupo neumático de tierra. Ok. 9048, Tenerife, 1230 la firma, mesa 3, la 26. Vale. Córtame. Libre Europa 9048. Adelante, 9048. Señor, estamos en el tango 18 para Tenerife, listo para remolque y serie de motores. 9048, tiene puesta en marcha aprobada el Pone antes 1012 en información alfa disponible en el ATI. Mantenga posición y llame a plataforma en 2185. Y que tenga buen vuelo y lo dicho. Enhorabuena, señor, por una carrera en la aviación. Hasta luego. Pues autorizados para el remolque, para el proceso, llamaré y muchas gracias. Europa 9048. Europa 10, Europa 9048, en cuanto esté libre del compañero, le cruza de derecha a izquierda, cuando libre retrocesa al sur aprobado, Tango 18. Retroceso al sur aprobado, Tango 18, cuando libre del compañero, Europa 9048. Tierra.
Aprobado al sur cuando libre el... Europa 9048, se dan paso a Embraer de compañía, a su izquierda en puerta 4. Cedemos paso al Embraer de compañía 9048. Europa 7153, es número 1, tráfico 330 de compañía a su derecha, le cede paso. Cambio de Europa 7153. Europa 1173, y paso dar. Ready? Europa 1173, le cede paso a 737 de compañía, les rebasa por su izquierda detrás, continúa en interior, puerta 6, corto de Mike. Full left. Seguimos paso al 737 de compañía y continuamos interior puerta 6, corto de Mike, Europa 1173. Weather. Full left. Full right. Europa 7153, llama 2197, Bomboro. 2197, buenas tardes, Europa 7153. Otra de estas, sí. Dos hechoteros 16 nubes, autorizado a despegar pista 377. Maple. Check. Trust set. Europa 089, Trendal Romero. Europa 089. Mantenga el curso. 100. Europa 173. Muy buenas, con usted, Romeo 5. One. Rotate. Somos Sierra 1 Lima, entrar y mantener hasta la 6 izquierda Europa 173. Positive call. Y ahora, Listo para descenso. Descenso 150, nivel de 250, Europa 9048. el vertical de los Mil Blue, check 250. 160 reduciendo 250, 9048. Confirma. ¿Me confirma el descenso 130? El descenso 130 reduciendo para 250. 9048. Tenerife Norte, muy buenas tardes. Europa 9048 con usted, señorita. Buenas tardes, Europa 9048, continúa en contacto radar, plan rumbo de oeste, ya localizo el descenso. Descenso 6.000 pies, 1022, papá. Descenso 6.000 pies, 1022, manteniendo presente rumbo y en aproximación para pista tercera del comandante Juan Rey en su último aterrizaje. Obvio. Silent. Check. 100 above. Check. Minimum. Check. 1,000. $500. $400. $300. $200. $100. $50. $40. $30. $20. Retard. $10. $5. Ground spoilers.
Tenerife. Queremos informarles que hoy ha sido un vuelo especial, ya que es el vuelo de jubilación de nuestro amigo y compañero, el comandante Juan Reyes. Toda la tripulación queremos rendirle un homenaje y pedirles un gran aplauso a quien ha dedicado todos estos años a la aviación con gran profesionalidad y calidad humana. En breves momentos podrán presenciar los arcos de agua realizados por los bomberos en el exterior del avión como homenaje a nuestro comandante Juan Reyes. Toda la tripulación estamos orgullosos de haber compartido todos estos años contigo y agradecidos de estar en este vuelo especial. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, Juan! Ya estamos. Aplausos dentro del avión, aplausos dentro del avión. Sí. Emocionante, ¿verdad? Don Juan Reyes, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Dani, gracias a ti. Cuando ves esas imágenes, ¿qué sientes? Bueno, un cosquilleo en la barriga impresionante. No termino de... cada vez que lo veo me emociono. 42 años de servicio. 42 años, sí. Llevando a gente de un lado para otro. Cierto, es correcto. ¿Es usted de La Guancha? Correcto, nací en La Guancha en 1951, 10 de marzo del 51. Piloto de líneas regulares, primero de mercancía y después de líneas regulares, moviéndose de un lado para otro, ¿no? Es correcto, sí. Nosotros empezamos aquí en Tenerife Norte en 1974 y pues después es un proceso desde que uno empieza con las avionetas en el aeropuerto, en este caso de Los Rodeos, y después en Las Palmas continué, después seguí ya volando un poco profesional, casi sin cobrar todavía, porque cuando eso se tenía el comercial de segunda y se podía actuar de copiloto en aviones que estuvieran calificados para un solo piloto, pero las empresas querían llevar su copiloto. Mire, ¿y por qué le dio por esto de la aviación? Porque antes era como algo inalcanzable. La carrera de piloto
cuesta muchísimo para una familia. Yo recuerdo gente que me decían, no sé si las cifras, usted me dirá, yo pregunto aquí por todo, ¿eh? ¿Hace 20 años podía costar una carrera de piloto 20 millones de pesetas? Creo que sí, aproximadamente sí, quizás ahora está más caro que antes. 30, 40 millones de pesetas puede costar formar a un piloto para llevar un avión. Ahorita yo creo que sí. Yo no tengo las cifras en estos momentos porque esto ha cambiado mucho. De hace 42 años, como comprenderás, ha cambiado. Entonces era como un coche, que cuando pagamos para sacarnos el carnet de conducir, ¿cuánto cuesta la media hora? ¿Cuánto cuesta la hora? Creo que está en 30 y pico euros. Lo de las horas de vuelo en avión también se pagan, ¿no? Sí, igual, es correcto, se pagan igual y tú alquilas la avioneta, la alquilas pues por el tiempo que sea, ya sea media hora, una hora, para salir a hacer prácticas, que es lo que empiezas a sumar horas. ¿Cómo lo dio usted por ser piloto? Porque antes, sí es verdad que cuando uno no podía asumir el coste de estas cifras importantes para convertirse en un profesional de la aviación, había una fórmula, y era meterse por los militares, y estabas un tiempo, y ya de ahí decías, a ver, yo siendo militar gano muy poco dinero, me voy a pasar, ya que tengo tantas horas de vuelo, a una línea regular, sí. Y en aquel momento ser piloto, usted cogió la buena racha, se ganaba mucho dinero. Bueno. Y ya si volabas con Iberia y tenías un buen convenio, ya vamos. Bueno, sí, tú sabes que esta profesión, como todas, tienen también sus altos y bajos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos pasado una etapa bastante mala, donde las compañías han tenido que fusionarse para poder subsistir. Correcto, y han pasado mucho, ¿no? Pero ahora viene una época buena. Esta es una época que empieza para la gente nueva, va a haber una expansión muy buena en la aviación, en todos los aspectos. El próximo año se quedarán aviones en el suelo por no tener tripulaciones, tanto técnicas como auxiliares. No hay gente preparada. Nace usted en La Guancha, hijo de José y Juana, el segundo de 4 hermanos y... pues mire, ahora que estamos en fiestas de mayo, nace usted en la calle El Sol, pero en La Guancha. En La Guancha, correcto, a las 11 del día, un sábado. Bien, ¿por qué decide la aviación? Bueno, a mí me empieza la aviación con 19 años. Yo estudié, por supuesto, pues, la escuela primaria en La Guancha y después nos examinábamos en La Laguna, en el Instituto de La Laguna, por libre. Todos mis exámenes han sido libres toda la vida, toda la vida. Y después estuve en el Realejo, San Agustín del Realejo. De acuerdo, después a los 18 años ya me fui para Santa Cruz con mis padres, claro, y ya empecé, con 19 años tuve mi primer viaje a La Palma en un Fokker, y cuando me bajé en La Palma, para mí eso fue lo más grande. Yo dije, bueno, pues yo quiero ser piloto. ¿Cómo? No sé, pero quiero ser piloto. Por supuesto no vengo de familia de dinero, no vengo de familia de grandes apellidos militares o generales, etcétera, de renombre, y sabía que me iba a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me fui al Aeroclub de los Rodeos, empecé a indagar información y me decían, bueno chico, mejor dedícate a otra cosa porque esto, sí. Esto como que se veía muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces ahí yo ahí empieza la Guardia Civil de Tráfico con helicóptero. Entonces yo enlazo la Guardia Civil de Tráfico con el tema de aviación porque la idea era meterme en la Guardia Civil, meterme en tráfico en helicóptero para pasar a volar. ¿Y para eso no hacía falta ser militar? No. Porque no. La Guardia Civil es un cuerpo, en aquel momento militar, pero hoy en día está a caballo entre militar y civil, pero sí, en aquel momento podía ser civil, sí, en los helicópteros. Es correcto, sí, sí. Y entonces yo, de hecho, me presenté, aprobé el examen en Santa Cruz, en la comandancia 152, creo, de ahí de Somosierra, y aprobé y bueno, me llega la fecha, con las notas, me llega la fecha que el 19 de septiembre de no recuerdo qué año tengo que incorporarme a Úbeda Jaén a hacer el campamento para salir de guardia,
que eso era lo primero. ¿Ok? Como cuando en el cuartel se hacía olla fría el campamento. Pues aquí el campamento se hacía en Úbeda, Jaén. Ahí viene mi primer problema cuando yo le digo a mis padres que ellos hasta ahí no sabían un poco, pero no lo tenían muy claro todavía, y yo le digo, bueno, he aprobado, porque mi madre rezaba porque no aprobara, y he aprobado y me tengo que ir a Jaén. Y bueno, ahí viene mi primer problema, porque mi madre, cuando eso empieza la ETA con los guardias civiles en España, y ni hablar, no hubo manera ni forma humana de hacérselo entender y que me dejase ir a hacer mi campamento a la Guardia Civil. A raíz de eso, entonces yo, que ya había ido por los rodeos y preguntando y tal, yo digo, bueno, pues aquí la solución es meterme en los rodeos, a ver si por lo menos puedo hacer auxiliar de vuelo. De momento, que era lo que yo pensaba y era mi meta inmediata. Bueno, empiezo a volar el privado en el 74. O sea, ¿y usted tenía la licencia? No, empiezo a volar de nuevo, de cero. El 13 de agosto del 74 hago mi primer vuelo en el Aeroclub de los Rodeos. ¿Y conectó? ¿Por dónde voló? ¿Qué hizo? Bueno, entonces voy a hablar con ellos, entonces me pareció que sí podía volar. No sabía a dónde iba a llegar, pero de momento me parecía que sí podía volar, y ya eso era bastante, ¿no? O sea, que tenía que costearse usted todo esto. Todo. Yo toda mi carrera me la he costeado yo, totalmente. O sea, con la ayuda de mi padre, por supuesto, luego me ayudaron ellos, porque en principio tuve que incluso falsificar la firma de mi padre para empezar a volar en los rodeos, porque si no iba decía yo a que mi Yo creo que su padre se lo agradecerá, ¿verdad? Bueno, después mi padre estaba muy orgulloso, pero... Don Juan, ¿cuándo empieza, una vez que obtiene posteriormente la licencia, cuándo llega el primer vuelo en serio? Bueno, estuve 6 meses para volar 6 horas 25 en los rodeos, por el mal tiempo y Después le preguntaré cosas de los rodeos, usted que es piloto y demás, a ver si es verdad lo que dicen, que se hizo el aeropuerto donde no tenía que hacerse. Bueno... Pero claro, después uno piensa, en cualquier parte del mundo hay nieve, hay mal tiempo y demás, y se vuela. En los Alpes suizos hay campos, hay aeropuertos, incluso en Inglaterra, mucho más cortos, y dentro de montañas, igual o peores condiciones que los rodeos. Con lo cual no hay que tirarse manos a la cabeza. Para nada. Los rodeos sí es un aeropuerto que hay que respetarlo, es cierto, hay que respetarlo, pero como respetar todos los demás aeropuertos. Quizás a los rodeos vienes un poquito con más cuidado, digamos. Y además sigue sonando mucho, ahora sigo con esta entrevista personal que le estamos haciendo, pero ¿sigue sonando mucho el accidente de los rodeos en los aeropuertos del mundo? Sigue sonando, sí. Ese fue un accidente que nunca debió haber ocurrido. Es un accidente que, bueno, ahí había que preguntar quién fue primero, si la gallina o el huevo, quién fue el culpable. Realmente, si el piloto, la torre de control... Todo se juntó. El primer culpable fue la bomba que pusieron la floristería de Las Palmas para desviar los 2 jumbos a Tenerife. Partimos de esa base, ¿de acuerdo? Que cuando estaba Canarias con el M para allá, ¿te acuerdas? Bueno, no. Sí, pero conozco la historia, puede usted continuar. El señor Cubillo, que estaba con el M para allá, puso una bomba en la floristería de Las Palmas. Dicha bomba explotó y cerraron el aeropuerto. Consecuentemente desviaron los 2 aviones de los 2 jumbos a Tenerife Norte. Después se juntan una serie de cosas. Un avión nunca se cae por una cosa sola. No, es un enlace, es una cadena de muchas cosas que cuando se juntan viene el accidente, ¿sabes? No es... ¿Sigue siendo el medio más seguro? Por supuesto, es el medio más seguro que hay ahora mismo. Tenemos en todo el mundo tenemos una media de 20 millones de aviones volando diario entre aviación general y aviación, líneas aéreas y de todo. Cuando le preguntaba, volvemos a la trayectoria, porque ¿cuándo realmente llega
su contrato para volar? Me imagino que como todos los pilotos no empieza usted con personas sino con mercancía. Bueno, empezamos a volar ahí después de haber hecho el radiotelefonista internacional, que era una licencia que se sacaba en inglés para podernos entender con las torres y los aviones. Después, en el 75, cuando España tenía el Sáhara, ahí con la empresa Aerocasa, que era española de Canarias, de los Rodríguez López de La Gomera, empezamos en el año 75 con el comercial de segunda, volando, pero nos pagaban muy poco, y volando a África, a Fosbucrá, Esmara y todo lo que era el... ¿Pero y ahí qué llevaban? ¿Mercancía? No, ahí llevábamos todo el personal todo el personal que trabajaba en las minas de fosfato. Sí, hacíamos los turnos, los cambios de turno, y así como mercancías y eso. Y era una pista pequeña que teníamos ahí cuando la famosa Marcha Verde, estábamos volando ahí, y ya cuando España entrega al Sáhara, en el año 75, ya después esos aviones tuvimos la posibilidad de ir a volar a Sudáfrica, pero ya ahí ganando muy poco, por supuesto. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo en esa compañía? Ahí estuve en el año 75, comienzo el 6 de noviembre del 75, hasta prácticamente estuve como casi un año, porque después cuando ya España entregó el Sáhara y eso, y yo me fui después a los Estados Unidos para poder sacar ya con vistas a línea aérea, pensando ya en línea aérea. Como tenía que examinarme por libre, pues el camino era ir a los Estados Unidos, sacar la licencia comercial, multimotores, multi-engine, y el instrumental, y después venir a preparar Salamanca para convalidar por la licencia española. Usted tenía claro que iba a ser piloto, que iba a volar por todo el mundo, y lo consiguió. Bueno, porque sí. A partir de ahí ya llegan los contratos de verdad, que es lo que quiere un piloto, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí después ya me fui a Venezuela. Antes de irme a Venezuela, donde saqué el dinero para el billete, realmente fue cuando la campaña electoral de las primeras elecciones aquí, de Adolfo Suárez, que... Fueron las primeras elecciones a la americana. Las primeras elecciones... Con avión y papeletas en el aire, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahí tiramos nosotros, votamos en la provincia de Tenerife, Palma, Gomera, Hierro, votamos 3.000 kilos de papeletas. Y ahí gané 75.000 pesetas, que era lo que más había ganado en su vida, hasta ese momento. En la aviación hasta este momento. Me imagino que Adolfo Suárez no iba en la avioneta, ¿no? No, para nada. Éramos 2 y 3 a veces, y votando las papeletas, y éramos nosotros nada más. Tiramos 3.000 kilos de papeletas. ¿En qué isla? En Tenerife, Palma, Gomera y Hierro. O sea, en la provincia de Tenerife, correcto. Bien, ¿a partir de ahí qué sucede? A partir de ahí, cuando yo me había presentado a Salamanca, a partir de ahí me voy a los Estados Unidos. Cuando quebró, después que había quebrado ya Aerocasa, me voy a los Estados Unidos. En los Estados Unidos me hice el piloto comercial, instrumental y multi-engine, y me vine a España otra vez después a prepararme para convalidar Salamanca. Y a partir de ahí llega la compañía con la que se ha dedicado pues gran parte de su trayectoria como piloto, ¿no? Sí, después de ahí, cuando yo en Salamanca, después, la primera parte, digamos que pasé, después suspendí y ya me fui a los Estados Unidos, me fui a Venezuela, porque me daba mucha pena que pudiese volar en los Estados Unidos, aún con poco inglés que tenía para ese entonces, y que no pudiera volar en España. Entonces ahí ya me fui a Venezuela.
Y en Venezuela estuve pues casi 10 años, 9 años estuve en Venezuela. ¿Y con qué compañía? En Venezuela llegué, me fui a casa de un tío mío y que ahí tenía casa y comida y tal, y empecé con la convalidación del piloto privado y a los 4 meses comencé a trabajar con una compañía, una constructora. ¿Una constructora? Una constructora. O sea, no tenía nada que ver con... No, porque la aviación general en Venezuela sí está muy... hay mucha aviación general porque no es como aquí que hay tanta aviación comercial para tú poderte mover. ¿Cuándo después de ahí, estuvo 10 años y vuelve a España? Y vuelvo a España y ya cuando vine aquí ya me incorporo en Líneas Aéreas Canarias. El 1 de septiembre del 85 Líneas Aéreas Canarias. LAC, correcto, que teníamos los 2 Vickers y después 2 MD que traímos desde los Estados Unidos, y estuve 4 años hasta el 5 de febrero del 89, que causó alta en Air Europa y hasta la fecha. Ahí se retira. Ahí finalicé. En Air Europa ya coge un avión grande, ¿no? Bueno, ya en la LAC también tenía un avión grande. Tuve primero un Vickers que ese llevaba solo 87 pasajeros, pero 4 motores de hélice, de turbina, muy, muy bonito de volar. Y después el MD-83, que ya era un reactor y ya era un avión grande, como dices tú. ¿Qué pasa cuando la compañía les dice a los pilotos, señores, que acabamos, porque bueno, antes se compraban los aviones, ahora es todo por leasing, ¿no? Todo por leasing, un avión es muy caro. Un avión no es nunca de una compañía, sino los alquilan, ¿no? Es muy caro. Pero claro, cuando llega un avión nuevo, ¿qué le pasa a un piloto? ¿A quién le va a tocar? ¿Tienen que leerse el instrumental? Como un coche, ¿qué pasa cuando llega un avión nuevo a una compañía? Bueno, en la compañía existe un escalafón y en ese escalafón los pilotos nos movemos para, pues, oye, más antigüedad, pues yo tengo preferencia para ese cambiar de avión o progresar al otro avión. Y nos movemos en ese escalafón. Y ahora, ¿quién lo va a buscar y quién no? Pues ya eso depende ya un poco de lo que es operaciones de la compañía, el jefe de flota, y quién suele ir a buscar los aviones a fábrica. Los Boeing son de los que más vuelan generalmente a veces, que son como los aviones que generalmente nos encontramos en todas las compañías del mundo. Cuando se abre la cabina, y yo creo que le hice la pregunta hasta el otro día en la radio, y veo botones, palancas y botones. ¿Un piloto sabe para qué se utilizan todos los botones? Se supone. ¿Todos los botones tienen una utilidad o es atrezo? Porque vamos, a mí es que me resulta lo más complicado del mundo. Sí, bueno, parece complicado, pero no, es como todos los trabajos que cuando ya lo sabes hacer, pues lo sabes hacer. Date cuenta que todos esos botones, nosotros como anécdota le decimos a los chiquillos cuando entran a la cabina y eso, le decimos, no, eso está pintado para impresionar. No, todo eso tiene por supuesto, tiene su misión. Date cuenta que cada instrumento tiene que tener su fusible, como tienes tú en la casa, que cuando tienes un problema eléctrico, pues no se te va todo al avión, se te daña, por ejemplo, o deja de funcionar ese instrumento. Entonces cada instrumento pues tiene su fusible que vale para cortarlo en un momento determinado. O sea que todo sirve para algo, ¿no? Claro, por supuesto, imagínate. Es decir, ¿cuántas veces habré ido yo en un avión, don Juan, y ha pasado algo y no me he enterado? Bueno, sí, claro que no te enteras. Como pasajero, normalmente no se suele enterar y no se le suele decir a los pasajeros, oye, que tenemos un problema en un motor. No, claro que no. Mi misión está en llevarte sano y salvo a ti, a la mercancía y al avión, al suelo en perfectas condiciones. ¿Cómo me entrenan a mí para yo responder ante esas averías? Pues eso es otra cosa y para eso te pagan y ese es tu trabajo. Durante 42 años de servicio tiene que haber visto 1000 cosas en el aire, algunas de difícil explicación. De hecho, existe un documento que se reconoce como válido
y creo que todavía, muchos años más tarde, no sé si le han encontrado alguna explicación a ese... ¿Tiene usted el documento ahí, verdad? Aquí está el documento. Sí, aquí lo tengo. Me encantan este tipo de cosas. Señor director de OPS, don Carlos Torres, PMI. Este es el documento. Existe, es válido, y ahora vamos a explicar por qué ha llegado este documento a nuestras manos. Y el documento dice así: le informo que el pasado día 12 de marzo del 97, cuando regresábamos con la línea AEA 118 JFK MAT, le ponen unos nombres también a todos los vuelos y demás, increíble, ¿no? En la posición, un montón de números, radial, a las 4:14 horas, le reportamos a control MAT de un objeto no identificado realmente extraño. Desde nuestra altura, FL 390, eso es un montón, ¿no? Nivel de vuelo, son casi 12.000 metros. 12.000 metros de altura. Condiciones totalmente VFR, ¿qué significa? Visual que teníamos perfectamente, no estábamos dentro de nube. Bien. Okay. Observamos un círculo como la isla de Gran Canaria, totalmente iluminado, con mucha luz y con dos focos muy fuertes en medio. Todo este resplandor se veía a través de una ligera capa de nubes, calima o humo perfectamente delimitado. Esta fue la conversación con el control MAT, que asimismo ratificó que la tripulación del IB 6010 DC-10 Montreal-Madrid a las 4:30 horas. Aprovecho la ocasión para saludarle. Lo firma atentamente Juan Reyes, una numeración, TFS 17 de marzo del 97. Es correcto. ¿Qué significa esto? Ese fue un informe que presentamos ese día, como tú bien has leído ahí, que veníamos de Nueva York un día a las 4 de la mañana, 4:15, y había descansado primero el copiloto y después estaba descansando yo. El copiloto me despierta todo alborotado, llamando a todas las auxiliares a la cabina para que vinieran y me dice, mira esto, y bueno, cuando veo aquello, pues yo cuando veo la pantalla que nos faltan 60 millas para llegar a la costa española y ahí no hay nada, ahí en ese momento pienso, oye tío, que aquí no hay nada de nada, esto está claro que esto no es normal. Entonces pregunto al control de Madrid, cogí la posición, que es esa la posición geográfica exacta, y hablo con el control Madrid a ver si había algún operativo especial, ya sea de la Marina de Guerra o de la Marina de Pesca, porque a veces se juntan muchos barcos ahí y uno no sabe, ¿no? Y me dice que no, que ahí no había nada y esa noche, ese día tampoco, nada. Bueno, entonces me dice, ¿qué es lo que ven? Le comento lo que veo. Detrás de nosotros viene un avión de Iberia, el 60 que tú has nombrado. El 6010. 6010, es un DC-10 que viene de Montreal a Madrid por la misma ruta, 10 minutos detrás, que esa es la separación mínima que antes se podía uno mantener de una... Como en una autopista, como una los autopista. Metros de distancia es con el coche que correcto, va volando a la misma velocidad y el mismo nivel, son 10 minutos ahora ya hoy en día con las ayudas que tenemos sí podemos estar incluso separación 1000 pies por arriba o 1000 pies por abajo y podemos estar más juntos. Bueno, y el control de Madrid le alerta a Iberia que está escuchando todo y le alerta para que él se fije con más, porque nosotros cuando ya lo vimos fue prácticamente cuando estábamos encima y no nos dio mucho tiempo tampoco, pero el avión de Iberia que viene detrás, que él tomó nota de todo, cuando llegó a los 10 minutos y le dice, Madrid, todo lo que te ha dicho el Air Europa es cierto. El avión de Iberia pidió permiso para rebajar la velocidad, porque tú no puedes rebajar la velocidad o aumentarla si no tienes permiso del control, en este caso de Madrid. ¿Por qué? Porque los aviones se mueven a una velocidad y si yo retraso mi velocidad, el que viene de atrás me puede alcanzar. O si yo adelanto puedo coger al otro, ¿no? Entonces el control de Madrid le autoriza a Iberia a reducir la velocidad y es más, cuando llega al lugar él pide permiso para hacer un 360 encima del objeto y ahí eso fue un silencio que se te ponen los pelos de gallina. ¿Qué había? ¿Qué era?
Bueno, exactamente, pues el círculo ese que nosotros habíamos reportado, con mucha visibilidad, mucha luz en el centro, mucha luz, se delimitaba perfectamente toda la silueta del exterior, perfectamente. No sabemos cuánta altura podía estar. Estaba suspendido en el aire también. Aparentemente estaba suspendido en el aire. No sé decirte si estaba cerca del mar o estaba más arriba, porque la visión que nosotros teníamos hacia abajo no teníamos... O sea, era mucha luz, pero ustedes no pueden definir qué era. No podemos definir qué es lo que es ni dónde está. Eso sí, el radar en ningún momento, tanto el radar de tierra, que ahí ya le tenía que haber cogido, o nosotros, el avión, no tenemos información ninguna, no hay información ninguna. ¿Y qué pasa con toda esa información que dan los pilotos? ¿Pasa al servicio de inteligencia? Bueno, ese informe a fecha de hoy ese informe no ha sido desclasificado de los papeles del CSIC. Que yo me he metido, hemos intentado por todos los medios seguir esto y no ha sido desclasificado. Así como hay otros que han sido desclasificados y han dado una explicación, pues eso era Venus, o eso era otro avión, o eso era muchas cosas que aquí dicen. Aquí a fecha de hoy no está desclasificado ese informe. Aprovechando que estamos con un hombre con una trayectoria intachable, que ha volado tanto, que se ha encontrado con tantos problemas, ¿por qué se cae un avión? Bueno, lo que pasa es que cuando un avión cae... Porque hemos visto últimamente, desgraciadamente, lo que sucede pues con ese avión que llega a Francia, o el avión de Malasia. ¿Qué sucede para que pase esto con la tecnología que existe actualmente, con los controles que existe actualmente, cada vez con gente mucho más preparada para llevar un avión? ¿Por qué siguen sucediendo este tipo de cosas en la aviación? Bueno, lo que pasa es que cuando cae un avión, eso es es una noticia impresionante, porque no es lo mismo decir en un coche que se han matado 4 que en un avión que se han caído 300, ¿no? O sea, entonces eso da para mucho tiempo hablar. Un avión no se cae. Hoy con la aviación que tenemos hoy en día, hemos ganado mucho en seguridad. Por supuesto, yo te diría que hoy por hoy es el transporte más seguro que hay. Eso no hay ninguna duda. Y está demostrado. ¿Por qué se cae un avión? El tema de, por ejemplo, el avión de Malasia, la desaparición del avión de Malasia, ahí hay un misterio muy grande que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen. Han aparecido restos de flap en la isla de Mozambique y en no sé dónde por ahí. O sea, a fecha de hoy y bajo mi punto de vista, desde luego, ese avión cuando cayó tenía que haber dejado un radio de acción de cosas de más de 500 kilómetros. Cuando el avión de Air France cayó en Brasil, que es ese avión, un Airbus A330, exactamente como el que yo estaba volando ahora, es un gran avión. Ese avión dejó un radio de acción donde cayó de 300 kilómetros. Imagínate, ese avión hoy en día son componentes de fibra carbono y son componentes que, a pesar de que son muy duros, no pesan nada. No pesan nada. Y eso flota todo, excepto el tren de aterrizaje, los motores y algunas cosas más de galley y tal. Eso flota todo, los asientos, los espaldares, todo eso flota. Y a fecha de hoy no se ha conseguido nada. ¿Entiendes? O sea, eso está... Sigue siendo un expediente X. Sigue siendo un expediente X, sí. Estamos llegando al final, don Juan, y hoy en día, usted que nos ha contado que tuvo complicado y fue conseguido al final después de mucho esfuerzo, y nos dice, en breve necesitaremos gente, porque cada vez volamos más, ¿cierto? Cada vez hay más gente, han bajado los costes para poder uno volar, y para eso habrán puestos de trabajo. Necesitaremos gente preparada
Y tengo aquí Centro de Enseñanza Técnica Aeronáutica de Canarias. Por ejemplo, aquí nos podemos formar, pues tanto, yo no sé si para ser piloto como para el mantenimiento de los aviones. Sí, mira. Porque además estamos en una zona estratégica. Es correcto. Además, aquí Canarias había que aprovecharlo más todavía y utilizarlo de puente de América con África. Estamos en un sitio estratégico, pero muy bien situado. Y sin embargo, eso no se ha explotado a fecha de hoy. Hay muchos proyectos de poner esto en movimiento, pero todavía no hay nada en claro. Esto es una escuela que está aquí en Los Rodeos, en frente del aeropuerto, que yo colaboro con ellos, y yo esto les recomiendo a aquellos muchachos, a aquellos jóvenes que están hoy incluso que quieren hacerse técnico de mantenimiento, que es una gran licencia, y muchísimos pilotos que como yo le ha costado tanto. Esto es una otra vía también de sacarse el técnico de mantenimiento, comenzar a trabajar y después hacerse piloto. Tengo muchos amigos que lo han hecho así. Bueno, pues si le parece, damos el teléfono, la dirección, para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto. Bueno, Carretera General del Norte, en el edificio Starna B2 en La Laguna. Aquí lo tengo, 922-650365. Es correcto, sí. Y esto es una cosa muy importante para el muchacho que está estudiando hoy, sacando el bachiller. Si tú le dices, mira, que está sacando el bachiller para después nada, pues no le das ningún aliciente. Pero si tú le tienes por la mañana haciendo el bachiller y por la tarde sacando su licencia de técnico de mantenimiento, que ahora tardan 2 años creo, sale con una licencia de EASA que puede volar, puede trabajar en el mundo entero, ya ese muchacho tiene un aliciente diferente, ¿sabe? Y ese muchacho a los 20 años, cuando termina su bachiller, 20, 21 años, puede ponerse a trabajar perfectamente. Hemos llegado al final. Yo no sé si esto le pasa como como en cualquier otra profesión, que cuando uno se acostumbra a ver a vista de pájaro, cuando tiene los pies en la tierra le cuesta un poco. Bueno, sí, es un mundo diferente, es un mundo diferente. Usted prefiere estar arriba, ¿no? Bueno... Se está más cerca de Dios. Sí, bueno, por supuesto, es como todo, pero me encuentro muy bien arriba, me encuentro muy bien. Tengo mucha seguridad en mí mismo, en los aviones y en los compañeros que están volando. Hay gente que está muy buena, profesionales muy buenos. Don Juan, muchísimas felicidades por estos 42 años. Ha sido de los pocos pilotos a los que se le ha hecho ese arco con el que estamos viendo las imágenes, con el que hemos concluido con esta entrevista en ese vuelo con el que usted quiso despedirse, que era el Madrid-Tenerife Norte, si no me equivoco. Es cierto, correcto. Y le espero próximamente porque quiero que me hable de más cosas de la aviación, que se me quedan un montón de cosas en el tintero, pero esta primera entrevista quería dedicársela a toda esa trayectoria, esos 42 años. Muchísimas felicidades y muchas gracias, porque seguro que en algún momento he viajado con usted. Seguro, estoy seguro de ello, pero vamos, me encantaría poderte ver en un avión y enseñarte la cabina para que tú veas que no es tan complicado. El compañero Pepe López y yo nos apuntamos a un viaje y a grabarlo absolutamente todo. Seguro que eso se puede hacer. Además, ahora esta gente quería también montar un curso de miedo a volar, que es muy importante. Hay gente que es normal, tú no estás acostumbrado a los baches del avión. Y eso hay muchas maneras de superarlo. Ya me contará. Don Juan Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por esos 42 años de servicio. Gracias, Dani, a ti. Una vida apasionante, ya lo ven, se la hemos contado hoy aquí en Mirando al Norte. Nos hemos ido en un avión a través de la vida de don Juan Reyes y hemos disfrutado muchísimo. Hasta aquí la entrevista de hoy, próximamente más invitados y más protagonistas en Mi Tierra Televisión. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.